Hay un encargo ferviente en nuestro corazón. Sí. Y es que realmente los hijos de Dios puedan cumplir el deseo del corazón de Dios, puedan cumplir su propósito por el cual fueron llamados. En estos días nosotros hemos tomado un tema que considero es muy importante, inclusive crucial para el desarrollo de nuestra vida. Comenzamos hablando de la importancia de pasar de la vida de asamblea a la vida de la iglesia. Y la necesidad que tenemos de que esta vida que es Cristo en nosotros pueda ser realmente vivida en nuestro diario vivir. Veíamos que en la vida de asamblea yo no estoy comprometido. En la vida de asamblea yo vengo cuando quiero, me voy cuando quiero, oro cuando quiero. El día que no quiero no me reúno, no hay problema, porque para mí el evangelio ha llegado a ser un estilo de vida y no mi vida. Es una gran diferencia entre tener un estilo de vida y una vida. Un estilo de vida está relacionado con cosas que hago, ¿cierto? Pero una vida está relacionado con lo que vivo diariamente y en donde quiera que estoy. Anoche veíamos este Salmo 84, hermoso. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y veíamos que en la iglesia, en el versículo 2, dice que el gorrión y la golondrina encuentran habitación en los atrios de Jehová. Versículo 3. Y el versículo 2 nos muestra que en su morada hay un anhelo. Es el anhelo de nuestra presencia y es el anhelo de nosotros a su presencia. Y en ese anhelo ardiente, en ese anhelo fervoroso, entonces Dios está vivo para nosotros. ¿Sí? Y el versículo 4 dice que quienes están en la iglesia, quienes han logrado alcanzar, pasar de la vida de asamblea a la vida de la iglesia, son bienaventurados. Aleluya. Y perpetuamente le alabarán. ¿Sabe, hermano? Muchas veces la iglesia es como el arca de Noé. ¿Recuerdan esa experiencia de Noé? Mucha gente él llamó, solamente 8 personas fueron salvas, más los animales que fueron más obedientes que el hombre y entraron por parejas al arca. En ese sentido, la iglesia es como el arca, es un lugar de salvación. Pero nadie se ha puesto a pensar, después de 10 días en el arca, ¿cómo olería el arca? Habían gorilas, habían elefantes, habían tigres. Imagínense cómo el arca llegó a ser un lugar desagradable al pasar los días. Pero era el lugar más seguro. Aleluya. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe por qué bienaventurado que nosotros hayamos encontrado la iglesia? Que hayamos encontrado la vida de la iglesia. Que aunque hayan situaciones negativas, porque en la medida que crezcamos, en esa medida va a haber situaciones negativas. Pero ¿sabe algo? Que a mí me da mucha alegría cada vez que lo pienso. Cada vez que tengo que atender una situación negativa, me acuerdo del arca. Que en ella todo no era agradable, pero era el lugar más
seguro. Amén. La iglesia, créame, es el lugar más seguro para nuestros hijos. Aleluya. Es el lugar más seguro para nosotros, para nuestros matrimonios. Es el lugar más seguro para nuestra vida, porque en él somos guardados. Aleluya. Otra cosa en la que se parece el arca a la iglesia, era un lugar restringido. Era un lugar de restricción. Porque la gente quizás quería salir. La gente quizás quería ver el sol. 40 días y 40 noches lloviendo. Ya la gente quería salir del arca. Salir corriendo. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia queriendo salir corriendo? Queriendo libertad. Queriendo dejar de ser restringidos. Pero si queremos estar seguros, necesitamos aprender a estar restringidos. Eso es otro aspecto importante de la iglesia. Hablar de este tema es un tema muy largo. No se puede hablar en 4 días. Ni siquiera creo que se pueda hablar en una semana. Pero yo quiero dejarles algunos puntos cruciales para que la iglesia, como vida en nosotros, pueda avanzar. Y nosotros podamos realmente apreciar lo que hemos encontrado. Muchas veces nosotros no apreciamos lo que tenemos. Cuando lo perdemos, queremos apreciarlo, pero ya es tarde. Hay un tratado por ahí evangélico que es como una caricatura y aparece un joven haciendo ejercicios y le preguntan, ¿quiere recibir a Cristo? Y él dice, soy demasiado joven. Luego aparece un hombre con una computadora, muchos papeles, mucha plata, mucha cosa, y le preguntan, ¿quiere recibir a Cristo? Él dice, muy ocupado. Luego aparece un señor anciano con bastón y le dice, ¿quiere recibir a Cristo? Demasiado viejo. Y luego aparece una tumba. Demasiado tarde. ¿Comprendió? O somos muy jóvenes, o somos muy viejos, o estamos muy ocupados. Y muchas veces eso se aplica también a nuestra vida, porque Dios te llamó para servir. Dios nos llamó para servir en su casa, en sus atrios, para servir a los santos, para servir a los hermanos. Y muchas veces decimos demasiado joven, demasiado viejo, demasiado ocupado. Pero un día vamos a decir demasiado tarde. Porque muchas veces cuando queremos hacer las cosas, ya no hay tiempo. El tiempo pasó. El tiempo se acabó. Por eso necesitamos apreciar lo que el Señor nos dio. La vida de la iglesia. Un lugar donde hay espacio para todos los hijos de Dios. Un lugar donde hay espacio para los fuertes, pero también para los débiles. Un lugar donde hay un sitio donde hay lugar para los sanos, pero también para los enfermos. Un lugar que es inclusivo. Pero sabe, para que nosotros que somos la iglesia podamos tener ese corazón abierto para todos, tenemos que renovar nuestra mente. Y ayer leímos Romanos 12, que dice, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este punto, ayer veíamos que renovar nuestra mente o ser renovados tiene que ver con cambio, con sacar lo viejo y meter lo nuevo. ¿Cuántas
cosas viejas hay en nosotros que impiden el avance de Dios. Uno de ellos dijimos que eran prejuicios, conceptos, circunstancias que han pasado entre nosotros. Nos afectan de tal manera que nos detienen, que nos estancan. Diferencias, porque esa es otra cosa maravillosa. El Señor hizo una obra maestra. Somos su poema, su obra maestra, porque de personas tan diferentes hizo un cuerpo, produjo un cuerpo, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes formaciones. Somos diferentes en todo. Sin embargo, Dios nos hizo un cuerpo. Es su obra maestra. Cuando Él complete su obra en nosotros, nos va a exhibir a las potestades y le va a decir: esta es mi obra maestra. El hombre que ustedes quisieron destruir, el hombre que ustedes quisieron dañar, yo lo transformé. Y este es mi poema, mi obra maestra. Alabado sea el Señor. Eso es maravilloso, glorioso. Pero Él necesita trabajar en nosotros. Imagínense que Dios es un escultor. Si yo veo una piedra, yo no veo nada, porque no soy escultor. Pero Dios, que es un escultor, ve una piedra y Él de esa piedra va a hacer algo. Él deja de ver esa piedra y empieza a ver, por decir, un elefante. Para que el escultor saque un elefante de esa piedra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar un martillo, ¿sí? Un cincel, y comenzar a quitar todo lo que no es elefante. Él como escultor ve un elefante. Yo no lo veo porque no soy escultor, pues yo veo una piedra. Pero él como escultor ve un elefante. Entonces le empieza a quitar todo lo que no es elefante. Sabe que Dios está en ti y en mí, pero todavía no se ve. Todavía no se ve ni en ti ni en mí como Él quiere. Pero Él está con el martillo y el cincel quitando todo lo que no es Dios. Y solo se vea Dios. Amén. Hasta que desaparezca Silfredo y solo se vea Dios. Pero ese proceso es doloroso. Hay un asunto que ocurrió en Mateo capítulo 3. Había una transición entre el judaísmo y la venida del Señor. Yo pregunto, ¿el judaísmo era o no era de Dios? ¿Qué dice? Vamos a preguntar más fácil. La pregunta más fácil. ¿La ley era o no era de Dios? De Dios. Pablo dice en Romanos que la ley era espiritual. Era santa. Pero eso que era de Dios, por el hombre contaminarlo, dejó de ser útil en la mano de Dios. Por otro lado, Pablo dice que la ley era débil y por eso Cristo vino. ¿Por qué la ley era débil? Porque la ley no nos salvaba, la ley nos condenaba, la ley nos señalaba. ¿Quién podía cumplir la ley? No había cómo. Por eso Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Amén. Y a ofrecerse como el único sacrificio por nuestros pecados. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, había una transición cuando el Señor Jesús viene. Antes de que Jesús comience su ministerio, que comienza exactamente después del bautismo, apareció un hombre llamado Juan el Bautista.
hijo de Zacarías, sacerdote, según la tradición, según la costumbre. Un sacerdote daba hijos sacerdotes. De manera que Juan el Bautista era un sacerdote y debía estar en el templo vestido de lino fino, ministrando a Jehová en el templo. Pero encontramos un Juan el Bautista en el desierto, vestido con piel de camello, un animal inmundo. Podemos decir que encontramos algo totalmente extremo. O sea, de lino fino a piel de camello, de templo a desierto, de comer de la ofrenda de los santos a, ¿cómo llama? Langostas y miel silvestre. Era un loco. Es más, si yo hubiese visto a Juan bajo mi formación religiosa, yo hubiera rechazado a Juan. Y no me diga usted que no, usted hubiera hecho lo mismo. Porque parecía que estaba totalmente en contra de todo lo que se había enseñado, de todo lo que se había durante años aprendido. Fíjate la importancia que hay de ser renovado y de aceptar que Dios está cambiando las cosas para cumplir su propósito y establecer su reino. Aleluya. Hoy el cristianismo, todos los hijos de Dios están acostumbrados a una manera de adoración, a una manera de hacer las cosas. Cuando usted le cambia eso, la gente se descompone. Porque que así no es. Es más, está en la Biblia. Podían decir ellos, pero es que este hombre es sacerdote, según la ley, según la costumbre, hijo de sacerdote. ¿Qué hace ese hombre en el desierto? Está en contra de lo que está escrito. ¿Sí o no? Pero él decía algo. Juan Bautista era el precursor del rey del reino de los cielos. Aleluya. Del rey de reyes. Aleluya. Del señor de señores. Amén. Y del soberano. Amén. De los reyes de la tierra. Aleluya. Él era el precursor. Amén. El que lo iba a impulsar. Sí. Y él decía en su predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Amén. Gloria. Aleluya. ¿Qué quería él romper con estas palabras? ¿Qué quería romper? Porque arrepentimiento en griego es metanoia. Meta, cambio, noia, mente. Traducción: cambio de mente, cambio de pensamiento. Porque tú hablas como piensas, te vistes como piensas, actúas como piensas, reaccionas como piensas. Todo está aquí. Todo está en tu mente. Si tu mente no cambia, no puedes entrar de la vida de la asamblea a la vida de la iglesia. Es imposible. Porque la estructura que tienes, la formación religiosa que tienes, te lo va a impedir. Y no es que Dios no quiera usarte, es que tú no te dejas. Dios quiere usarte, pero necesita romper esa estructura. Él necesita que nuestra mente sea renovada y que nuestra mente sea cambiada. Que podamos cambiar nuestra mente. Cuando Juan decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, él estaba diciendo: cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Si ustedes no cambian su manera de pensar, ustedes no van a ver al rey del reino de los cielos, tampoco lo van a recibir, ni van a entrar en él. Vea lo serio que es esto. Si el pueblo de Dios no cambia su mente, no van a ver al Señor. No lo van a ver. El Señor se les va a presentar en su cara y no lo van a ver. Usted dirá: mano, pero eso es así tan duro.
Así es. Así es. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, nos vamos a cerrar a Dios. Yo le voy a mostrar un ejemplo que está en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo le dice a Pedro. Pedro está en el tejado, ahí en la terraza orando. Pedro, el apóstol Pedro, el que estuvo 3 años con el Señor, el que lo negó y luego el Señor lo restauró. Pedro, el que lanzó un mensaje en Hechos capítulo 2 y se arrepintieron 3000. El apóstol que con su sombra sanaba a la gente. ¿Recuerdan eso en Hechos? Lo que tengo te doy. Y liberó al cojo que estaba en la puerta del templo, la puerta que se llamaba La Hermosa. Ese Pedro, poderoso en palabras, lleno del Espíritu Santo, en un momento estaba orando en el tejado y Dios le baja un lienzo, una visión, y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo no como eso. En mi vida he comido cosas inmundas. Fue el Señor que le dijo: mata y come. Dijo: no. Segunda vez, el lienzo vuelve a bajar y el Señor le vuelve a decir: Pedro, mata y come. Y Pedro le vuelve a decir al Señor: yo no he comido cosa inmunda. La tercera vez volvió a bajar el lienzo y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Y le dijo, aparte de eso, le dijo: van a venir 3 hombres a buscarte. Ven con ellos, por favor. Y llegaron de la casa de Cornelio, un gentil, uno que no era judío, a buscar a Pedro. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, consigue a los santos que están ahí, gentiles, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dice esta palabra: ¡wow! A los gentiles también se les dio el Espíritu. Ya se le había olvidado que el Señor le había dicho que este evangelio tenía que ser expandido por toda la tierra. Amén. En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Que Dios había incluido a los gentiles en este plan de salvación. Amén. Pero su trasfondo judío, su constitución judía, no le permitía aceptar que los gentiles también habían sido incluidos en este plan de salvación. Y Pedro le dijo que no al Señor. Y Pedro los atendió. Y hay un versículo que no recuerdo ahora. Usted lea por favor Hechos 10, donde Pedro dice: ustedes saben cuán difícil es para un judío estar en la casa de un gentil. ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Por qué tenía que decir eso? Amados hermanos, porque él estaba gobernado por su estructura. Sí. Estaba gobernado por su formación religiosa. Estaba gobernado por sus prejuicios, por sus conceptos, por lo que había aprendido durante años. Y yo muchas veces hasta me pongo a pensar, si Pedro ni judaizante era, lo que era un pescador. Sin embargo, como judío, había sido enseñado y había asumido este asunto como parte de su formación religiosa. Y eso le impidió a Pedro ser usado por el Señor. Porque el evangelio o el ministerio para los gentiles iba a ser para Pedro. Pero el evento de Hechos 10 cambió todo. Y Dios dijo: este hombre no me va a funcionar. No me va a funcionar. Tengo que trabajarlo primero. Porque este hombre no me va a funcionar. Porque su prejuicio no va a ayudar a los gentiles.
Entonces Dios levantó a Pablo. Porque Pablo sí trató, y sin embargo hay varias cosas que pudiéramos revisar en el futuro, donde las cosas, la constitución religiosa de Pablo lo llevó a casi poner en riesgo su ministerio. Cierto. ¿Por qué yo hablo todo esto, hermanos? Porque Dios necesita que nosotros abramos nuestro corazón. Aleluya. Para nosotros poder recibir este cargo de llevar el evangelio del reino, de llevar esta revelación a otros lugares, a otros hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que dejar de sentir que somos mejores que los demás, porque tengamos una revelación mayor. Nosotros debemos dejar de pensar que con decirle la verdad a alguien lo vamos a ganar. Primero tenemos que darle amor. ¿Sabe cómo es fácil hacer que alguien vea cuando está en oscuridad? Muy sencillo, prenda la luz. Cuando usted prende la luz, él va a ver. Mientras usted no prenda la luz, él no va a ver, aunque usted quiera que él vea. Necesitamos ser sencillos. El Señor tiene un propósito grande, pero Él necesita personas libres de prejuicios. Aleluya. Libres de conceptos religiosos. Amén. Libres de todas estas cosas que en el pasado fueron nuestra vida, para que empezamos a vivir a Cristo. Aleluya. Como nuestro centro, como nuestra circunferencia, como nuestra meta, como nuestro todo. Aleluya. De esa manera nosotros podemos ser abiertos a todos los santos. Amén. A los que hablan en lengua, a los que no hablan en lengua, a los que bautizan a los 3 meses, a los que bautizan inmediatamente, a todos. Sí, tendremos ese corazón para recibirlos. Tendremos ese corazón de una motivación pura, de manera que cuando le hablemos la verdad, no sea como un golpe, sino como un aliento, como vida. No sé si me hago entender. Aleluya. Por eso es que necesitamos ver este asunto, hermano. Pedro estuvo con Cornelio y tal, pero después de Hechos 10, yo quiero que usted me diga dónde está Pedro. Oh, Señor. ¿Dónde aparece Pedro? En Hechos 15 aparece en el templo discutiendo, que fue la discusión más grande y más grave, porque esto confundió las iglesias entre los gentiles. Inclusive las iglesias en Galacia fueron confundidas por esta carta que se define escribir en Hechos 15. Y aparece Pedro hablando de su experiencia con los gentiles. Y a lo que él hace mención en Hechos 15 es a su experiencia en Hechos 10, en la casa de Cornelio. Pero después de Hechos 15, Pedro aparece en el libro de Gálatas siendo reprendido públicamente por Pablo. Y después de Gálatas, usted no encuentra más a Pedro, sino en las epístolas. Cuando usted encuentra a Pedro en las epístolas, usted encuentra un Pedro totalmente distinto al Pedro de los evangelios y al Pedro del libro de los Hechos. Quiere decir que este Pedro fue trabajado por el escultor. Aleluya. Y aquel que era inútil llegó a ser útil. Amén. Aquel a quien Dios no pudo usar en ese determinado momento, lo usó después. Amén. Amados hermanos, nosotros necesitamos apreciar donde estamos. Amén. Por eso yo di la introducción que di. Por eso comencé hablando del arca de Noé. Por eso comencé hablando de la importancia que debemos dar, el valor que debemos darle al hecho de estar en la iglesia. El hecho de estar en la vida de la iglesia. Amén. Porque realmente somos privilegiados, pero por otro lado estamos comprometidos. Sí, amén. Aleluya.
en ser aquellos que abandonan, renuncian a todas estas cosas que le impiden a Dios trabajar en nosotros. Póngase a pensar ahora mismo, ¿cuántas cosas usted cree que son de Dios? Pero esas cosas que usted cree que son de Dios son las que le impiden a Dios trabajar en usted. No sé si me hago entender. Y a esas cosas hay que renunciar, porque muchas veces son simplemente conceptos. Según de Corintios 10 nos muestra un aspecto importante en la vida de la iglesia, crucial. Según de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante. Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Sabe que nosotros como cristianos se nos enseñó mucho a pelear con el diablo? A atar el diablo. De hecho hay que atarlo, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Nuestra mente. ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están los argumentos? Y esta fortaleza que está en nuestra mente y estos argumentos que están en nuestra mente se levantan ¿contra quién? Contra Cristo. Y muchos de estos argumentos y de esta fortaleza son conceptos religiosos que tenemos. Porque decimos, bueno, pero esto no puede ser. Si yo tengo 30 años en el Evangelio, ¿y esto qué es de tomar la cruz? Esto de invocar el nombre del Señor. Si yo nací en el Evangelio, jamás escuché eso. Mi papá fue evangélico, mi abuelo fue evangélico. Vengo de una generación de evangélicos y jamás escuché esto. ¿Esto qué es? Algo nuevo. Resulta que eso es más viejo, porque Génesis 4:26 dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor cuando se dieron cuenta que eran débiles. Porque invocar el nombre del Señor no es otra cosa que aprender a depender del Señor. Pero hay que hacerlo con la boca, porque dice la palabra que con el corazón se cree, con la boca se confiesa para la salvación. Y eso solo lo aplicamos a los incrédulos. ¿Y nosotros? ¿Acaso no necesitamos salvación? Cada día. Por eso necesitamos, hermano, entrar en la guerra espiritual. En la batalla espiritual. Y esa batalla espiritual tiene un objetivo. Toda guerra tiene un objetivo. Cuando se prepara un cuerpo yo no conozco mucho de eso, pero cuando se prepara un equipo para entrar a cumplir algo, tiene un objetivo. Vamos a rescatar a fulano, y tienen un plan de ataque, plan de retaguardia, plan de contraataque. Pero hay un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta batalla espiritual? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es nuestro objetivo? Derribar. Dice aquí, para derribar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Derribar. ¿Derribar qué? Fortalezas. ¿La fortaleza de quién? Mía. Por eso Juan, cuando hablaba a los judíos, les decía, cambien, ustedes cambien. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar. Tienes que hacerlo tú.
Ni siquiera Dios puede hacerlo. ¿Sabe? Que es poderoso. Él te alumbra. Él te ilumina. Él te da las circunstancias. Él te presenta las cosas. Y nosotros tomamos la decisión. Amén. Porque Dios no quiere, Dios no es manipulador. Tampoco forza nada. Él nos da la ayuda. Nosotros decidimos si tomamos el camino, si tomamos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar o no. Amén. Nuestra batalla espiritual no es con los hermanos, no es con el error del hermano, el error del fulano, el error del sultano. Nuestra batalla espiritual aquí es para derribar fortalezas y no se hace con la carne. ¿Por qué el Señor insiste tanto en que invoquemos su nombre? No es una nueva doctrina, no es una nueva práctica, es la necesidad que tenemos de ejercitar nuestro espíritu. Nosotros tuvimos una reunión preciosa el lunes en la mañana. Para mí fue preciosa. Yo fui el que menos hablé, pero fue una reunión de vaciarse. Todos los que estaban en esa reunión se vaciaron. Y una vez que nos vaciamos, el Señor puede llenar. Pero si usted permanece lleno, no hay cómo. Si usted todo se la sabe más una. Si para usted nadie sirve, sino usted nada más, ¿cómo Dios va a trabajar? Si todo el mundo para usted es un error, si todo el mundo para usted es un problema, ¿cómo Dios lo va a ayudar? ¿Cómo Dios va a trabajar? Es por eso que necesitamos derribar fortaleza. Y dice que estemos prestos para castigar toda desobediencia, para someter toda desobediencia a la obediencia a Cristo. Por eso, amados hermanos, yo quiero que ustedes salgan esta noche pensando en esto. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que echar a un lado? Yo le decía a una hermana hoy, hermana, si te provocan, si te atacan, toma la cruz. Echa a un lado los errores, las cosas negativas y avanza. Yo decía algo, hermano. ¿Usted duerme con la basura en el cuarto? ¿Alguien aquí duerme con la basura, el desperdicio en su cuarto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es desagradable. ¿La sacamos a dónde? Afuera. ¿Por qué muchas veces queremos andar con la basura encima? Con las cosas negativas, con las críticas, con las murmuraciones, con los señalamientos, con los juicios contra los demás. ¿Por qué? Si es tan desagradable la basura, ¿por qué vivimos con ella? ¿Qué hay que hacer con la basura? Desecharla, botarla, sacarla afuera. Yo quiero que usted piense en esta noche qué cosas tiene que sacar. Y eso duele, ¿sabe? Hay cosas que le van a doler. Porque que a usted le den con un martillo y un cincel, eso duele. Eso es doloroso. Cambiar, metanoia, cambiar nuestra manera de pensar es doloroso. Porque hay cosas que apreciamos, cosas que queremos, y no son precisamente cosas físicas. Son parte de nuestra vida. Algunos aman tanto su descanso que el amor al descanso los vence y no cumplen la voluntad de Dios. Algunos aman tanto su finanza que por cuidar la plata no buscan al Señor. Algunos aman tanto su libertad de querer, o su deseo de querer hacer lo que quieren, que eso les impide seguir al Señor. Algunos amamos mucho a nuestros hijos
Y por ello, quizás estamos dispuestos a perder aún la presencia del Señor. Algunos amamos mucho a nuestro cónyuge. Y por nuestro cónyuge no seguimos al Señor. Y el Señor Jesús dijo que si nosotros decidíamos abandonarlo todo, Él cuidaría de nosotros. Aleluya. Y nos recompensaría cuando Él regrese. Amén. Lucas 10 aparece el buen samaritano. La parábola, ¿no? Es una parábola del buen samaritano. Y ahí vemos un aspecto precioso de la vida de la iglesia. El buen samaritano, ¿quién es? El Señor. El mesón, la iglesia. Y el que sirve en el mesón, los santos. ¿No es cierto? Y el Señor le recoge, le sana, le cura y le pone allí y le dice al que está ahí, le dice, toma 2 denarios y lo que te falte o lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. Nosotros muchas veces queremos venir a la iglesia solo a buscar, a recibir, pero no venimos dispuestos a dar. En nuestra vida matrimonial pasa lo mismo. Nuestro cónyuge o el cónyuge siempre está esperando que le den, recibir, pero no está dispuesto a dar. Igual pasa en nuestra relación con los hijos. Los hijos quieren solo que le den, no están dispuestos a dar. ¿Y sabe qué dijo el Señor en Hechos 20:35? Que más bienaventurado es dar que recibir. Necesitamos aprender que en la medida que nosotros demos, en esa medida Dios nos va a recompensar. Amén. Pero ¿dar qué? Dar nuestra vida, dar nuestra mano, dar nuestra sonrisa, dar un abrazo, dar lo que el Señor quiere que demos por el reino. ¿Sabe que el hombre no solamente necesita que le digas que Cristo te ama? El hombre también necesita un abrazo. Cierto. El hombre también necesita un gesto de amor. Para eso el Señor nos dio entonces el Bucafé. Amén. Un lugar de oración. Aleluya. Un lugar donde las personas vienen a ser restauradas. Amén. Por eso tenemos un reto, todos nosotros, convertir este lugar en un lugar de oración. Aleluya. Un lugar apropiado para que la gente entre y diga como los judíos dijeron cuando le llegó el maná. ¿Sabe qué significa maná? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Cuando la gente vea Bucafé, lugar de oración, ¿sabe qué va a decir? ¿Qué es eso? Van a entrar aquí, van a ver ahí Bucafé, lugar de oración. Y van a preguntar qué es eso. Le va a explicar qué es el Bucafé. Y le va a decir, Bucafé es un lugar de oración. Amén. Un lugar donde los hombres pueden ser refrescados. Aleluya. Donde la golondrina encuentra nidos para sus polluelos. Amén. Donde el afligido puede ser restaurado. Aleluya. Donde el que no tiene la salvación la puede encontrar. Amén. Y ese es nuestro encargo. Aleluya. Pero para eso, hermanos, necesitamos metanoia. Cambio de mente. Cambio de mente. Fuimos enseñados a decirle a la gente, arrepiéntete porque si no te vas para el infierno. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le expresemos en nuestra humanidad. Amén. Para que a través de eso puedan ver la obra y la manifestación de Dios. Aleluya.